Buenas tardes a todos y, como siempre, os recuerdo que esta sesión está siendo grabada y si alguien no quiere aparecer en cámara, con apagarla suficiente. Vamos a intentar mantener todos los micrófonos cerrados para no interferir con la ponente y cualquier pregunta que queráis formular podéis dejarlo para el final o bien irlas poniendo en el chat para que cuando Sandra termine de su exposición iremos contestándolas. En el chat también os dejaremos los datos de contacto de la oficina Acelerapyme para que podáis resolver cualquier duda que os haya quedado después de esta jornada o por cualquier otro tema. También os dejaremos un enlace de la encuesta de satisfacción, la cual nos resulta muy útil para poder preparar próximas jornadas. Y como sabéis, esta jornada está organizada por la oficina Acelerapyme de la Cámara de Comercio de Cáceres. Las oficinas Acelerapyme para Kit Digital las ha puesto en marcha Red.es, que es la entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial con la colaboración de Cámara España. Tiene como objetivo impulsar la transformación digital de las pequeñas, medianas empresas, micropymes y autónomos y realizar actuaciones como esta jornada, que están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation en el marco de la Agenda España Digital 2026 y del Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025. La jornada de hoy la hemos llamado Verifactu y la factura electrónica. El objetivo de este webinar es aclarar qué es Verifactu y qué es la factura electrónica, así como quiénes están obligados a emitir facturas electrónicas y quiénes no. Y también cuándo entra en vigor y quiénes serán los primeros en tener que aplicar esta facturación en sus negocios. La ponente de hoy se llama Sandra Cerro González, es asesora fiscal y contable y acompaña a micropymes y autónomos en gestiones diarias como las obligaciones contables y fiscales. Cuando quieras, Sandra, puedes comenzar. Muy bien. Buenas tardes, muchas gracias a todos por la asistencia. Voy a intentar ser lo más clara posible y más concisa para que queden todas las dudas resueltas. Creo que a lo largo de la ponencia voy a conseguir resolver todas las dudas que pueda haber. Al final, incluso, bueno, ahora en el índice os indicaré un poquito más o menos cómo va a ser toda la ponencia. Y bueno, quiero empezar un poco diciendo que Verifactu y factura electrónica, facturación electrónica, son cosas diferentes, ¿vale? Y lo que más inminente es Verifactu, ¿vale? Que es un poquito lo que entra un poco en vigor el año que viene, tanto para sociedades como para autónomos, ¿vale? Os voy a poner un poco el índice, que es sobre lo que vamos a hablar. En primer lugar, vamos a hablar sobre la normativa, tanto de Verifactu como de facturación electrónica, para saber un poquito el inicio y el origen de las dos, ¿vale? Y que sepáis las diferencias un poco porque viene de distintas normativas y de distintos organismos. Luego entraremos a hablar un poquito más de lleno de lo que es Verifactu, tanto los plazos en los que entra en vigor como las obligaciones. Incluso en este caso hablaremos también del sistema de facturación gratuito que ha puesto la Agencia Tributaria a nuestro servicio, que ha empezado a funcionar ahora en octubre, o sea, es bastante cercano. Luego hablaremos de la facturación electrónica y lo que es la facturación electrónica, también plazos y obligaciones. Enfrentaremos al final Verifactu y facturación electrónica para que entendáis más en un cuadro resumen las diferencias entre uno y otro, haremos un resumen. Luego al final he hecho una serie de preguntas-respuestas frecuentes que creo que también resolverán muchas de las dudas que tenéis y aún así, si hay alguna otra duda que tengáis después de toda la exposición, pues me podréis preguntar todo lo que necesitáis, ¿vale? Bueno, vamos empezando a hablar de la normativa de Verifactu. Verifactu comenzó con la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, la Ley Antifraude, impulsada por la Agencia Tributaria, cuyo objetivo es evitar la elusión fiscal. Son para todas las operaciones, tanto entre empresas, empresarios, profesionales, como entre empresas y particulares o consumidores finales. Incluyen también las facturas simplificadas. En esta ley lo que se prohíbe es el software de doble uso y se pone el foco en los sistemas de facturación y sistemas de gestión de doble uso para que no existan contabilidades feo.
Las sanciones son fuertes, se imponen sanciones a fabricantes de sistemas de facturación de hasta 150.000 euros y para usuarios y asesorías de hasta 50.000 euros. Posteriormente a la ley se aprobó el reglamento que desarrolla la ley mediante el Real Decreto 1007/2023 de 5 de diciembre. En él se establecía que el plazo para que los usuarios y los clientes de los software se adaptaran y comenzaran a ser obligatorios sería el 1 de julio del 2025, pero también se establecía que para los sistemas informáticos de facturación estuvieran preparados tendrían que ser de 9 meses desde la aprobación de la orden ministerial. También se establecía en ese reglamento que los sistemas informáticos de facturación deberían incluir en sus productos, en sus sistemas, en sus programas, una declaración responsable del cumplimiento de la normativa. Esa orden ministerial de la que hablamos no se aprobó hasta el 28 de octubre del 2024. Por lo tanto, al darle 29 meses a los sistemas informáticos de facturación para adaptarse, desde su publicación tenían de plazo hasta el 29 de julio. De esa manera también esa fecha de 1 de julio del 2025 que se ponía como obligatoria para que los usuarios y los clientes de los software tuvieran la obligación de adaptarse, pues se tuvo que posponer. Hablaremos ahora también de los plazos para que os quede más claro también. En esa orden ministerial lo que se estableció sobre todo fueron detalles muy técnicos para lo que los programas se adaptaran al nuevo sistema de facturación, para que se adaptaran a la normativa. En esa orden ministerial también se recogía que la agencia tributaria iba a poner a nuestra disposición una aplicación informática gratuita para poder adaptarnos a la norma, de la que hablaremos ahora también y os explicaré cómo funciona, pues eso, porque es bastante reciente. Por otra parte está la facturación electrónica, que nada tiene que ver con Verifactus, son distintas. En este caso se comenzó a hablar de la facturación electrónica en la Ley 18/2022 de 28 de septiembre, la denominada Ley Crea y Crece, impulsada no por Hacienda, como en este caso era Verifactus, sino por el Ministerio de Economía. La pretensión no era eludir el fraude fiscal, en este caso era reducir la morosidad. Y solamente para las operaciones entre empresas, empresarios y profesionales. Aquí excluyen a los consumidores. El reglamento no se ha aprobado todavía, a partir del cual es cuando van a comenzar los plazos para que sea obligatorio para las distintas empresas, empresarios y usuarios. O sea que todavía esto está bastante... queda tiempo para que entre en vigor. Ahora nos metemos un poco de lleno en lo que es Verifactus. Verifactus es factura verificable en la sede electrónica de la agencia tributaria. Es el nombre que se le ha dado para que los programas informáticos de facturación permitan enviar automáticamente cada uno de los registros de nuestras facturas emitidas a la agencia tributaria en el momento en el que los realicemos. Se va a aplicar a todo el territorio español, excepto a País Vasco y Navarra, que tendrán, en el caso de País Vasco tienen TicketPay y en el caso de Navarra tendrá su propia aplicación que todavía no la ha desarrollado. Y aplica tanto a residentes como a no residentes que realicen actividades económicas en España. Como he comentado, es para todas las operaciones, tanto entre empresas, empresarios, como entre empresas y consumidores finales, y también aplica a facturas simplificadas. Exclusiones que existen, que no estamos obligados. Los que están acogidos al sistema inmediato de información, esos ya, si están acogidos al sistema inmediato de información, no tienen obligación de adaptarse a Verifactus. Y los que están excluidos de la obligación de facturar, que está recogido en el Real Decreto 1619/2012. Como un ejemplo de no obligados, los que están en régimen simplificado de IVA, en módulos, salvo algunas excepciones, por ejemplo, una venta de un activo fijo, una emisión de una factura puntual a quien actúe como empresario, a la administración pública, para determinadas operaciones de comercio exterior o cuando el destinatario lo exija para el ejercicio de cualquier derecho de naturaleza tributaria. Lo mismo ocurre con recargo de equivalencia. En principio no están obligados, salvo excepciones como en el caso de los módulos. Y el régimen de agricultura, ganadería y pesca, lo mismo, salvo excepciones como en el caso del régimen simplificado de módulos. En el caso de que sea obligatorio emitir una factura y se utilice un sistema informático de facturación,
este debe estar adaptado a la normativa, ¿vale? Los sistemas informáticos de facturación generarán un archivo XML por cada transacción. Esas facturas serán encadenadas para verificar su secuencia y prevenir que se manipulen, y deberán incluir también un código QR. El cliente que reciba la factura podrá contrastar en la sede electrónica de la agencia tributaria con ese QR esa factura. Como he comentado, el sistema informático de facturación debe tener también una certificación de que cumple con la normativa, mediante la declaración responsable que constará por escrito y estará visible para que los usuarios sean conscientes y conocedores de que es su sistema informático de facturación, el que están utilizando, está adaptado a la normativa, ¿vale? ¿Cuáles serán los sistemas informáticos utilizables? Pues los propios que tengamos, ¿vale? Puede ser sistema Verifactu o no Verifactu, ¿vale? De eso vamos a hablar ahora para no liaros. Y luego, la aplicación desarrollada por la agencia tributaria, que tendrá limitaciones, será una por una, en fin, será más limitada. En principio será para la agencia tributaria, indica que será para empresas, empresarios, profesionales que tengan poca facturación. Los plazos del Verifactu. Los plazos del Verifactu, como he comentado, en octubre del 2021 se publicó la Ley 11/2021 de la prevención del fraude fiscal. Posteriormente, el 7 de diciembre del 2023, el Reglamento de Desarrollo de la Ley. El 28 de octubre del 2024, la Orden Ministerial del Desarrollo del Reglamento. Desde entonces, 9 meses para que los desarrolladores de programas informáticos, de sistemas informáticos de facturación, se adapten, siendo el plazo el 29 de julio del 2025. Y para sociedades, para los usuarios, sociedades autónomos, para sociedades el 1 de enero del 2026 y para autónomos el 1 de julio del 2026. Esto no quiere decir que ya no podamos empezar a realizar y adaptarnos y a empezar a funcionar con Verifactu. Eso se puede hacer desde ya, porque nuestros sistemas informáticos de facturación ya están preparados. O sea, lo podríamos empezar a hacer desde ya mismo. Lo que pasa es que obligación no tenemos, sociedades hasta el 1 de enero y autónomos hasta el 1 de julio. ¿Qué modalidades son válidas para cumplir con la norma? Estará el sistema Verifactu y el sistema no Verifactu. Es decir, tenemos un sistema informático de facturación. Ese sistema informático de facturación nos debe permitir estar por Verifactu o por no Verifactu. Hay algunos sistemas que han optado únicamente por estar en uno de los dos. Se adaptan a la normativa, pero están en uno de los dos nada más. ¿Qué diferencias hay? Modalidad Verifactu. Cada una de las facturas que nosotros emitamos a través de ese programa de facturación se remitirá directamente a la agencia tributaria de manera inmediata a su elaboración. Esto determinará que nosotros tengamos acceso a una serie de servicios, según ha comentado la agencia tributaria, que todavía no están, como una serie de libros, registros, listados de nuestras facturas, incluso el día de mañana de las facturas recibidas, si esos proveedores también la han remitido a la agencia tributaria. La modalidad no Verifactu, el sistema informático, el programa de facturación que nosotros utilicemos, tendrá que conservar en local todos los datos, asegurando que sean inalterables y que los datos sean íntegros, los datos y los registros. La responsabilidad de ello será del fabricante. Esta modalidad no Verifactu, incluso el no tener un sistema informático de facturación, ha comentado la agencia tributaria, que hará que tengamos más requerimientos e inspecciones, porque los datos no los tendrán. Vamos a ver un poco la diferencia entre sistema Verifactu y no Verifactu. En el caso de no Verifactu, va a tener que tener el programa una serie de requisitos mayores que en el programa Verifactu. Por ejemplo, tendrá que tener una serie de registros de los eventos. ¿Qué quiere decir eso? Pues cada cosa que nosotros manipulemos, toquemos en el programa, las interacciones que hagamos, las operaciones, todos los sucesos ocurridos en ese sistema de facturación se van a recoger, ¿vale? Tiene que haber una trazabilidad, un encadenamiento de los datos, integridad e inalterabilidad de los datos también, se generará una huella. En el caso del no Verifactu, cada una de las facturas irá firmada para que el receptor de la factura sea conocedor de que quien ha emitido esa factura es el emisor y no lo ha hecho otra persona en su lugar. También tendrá obligación de conservar los datos con el almacenamiento que elijamos nosotros,
¿vale? Con opción de exportación, que sea completamente accesible y esté disponible para cuando la agencia tributaria lo solicite, y con un formato definido, que sean legibles. En el caso del sistema Verifactu, no será necesario que tenga un registro de eventos, sí una trazabilidad y un encadenamiento de los datos, con su integridad e inalterabilidad de los datos también y su huella. No será necesaria la firma, ni una conservación, puesto que están los datos ya en la agencia tributaria. Y no será necesario tampoco que estén accesibles para la agencia tributaria, puesto que la agencia tributaria tendrá acceso a ellos, sí legibles y en un formato definido. En cuanto al código QR, ¿cómo va a funcionar? Pues en el caso del sistema Verifactu, nosotros generaremos en nuestro programa informático nuestra factura, nuestro fichero, se realizará el cálculo de la huella o el hash para cada factura o cada ticket. En el segundo paso se comunicará básicamente simultáneamente a la agencia tributaria esa factura y se imprimirá con un código QR. Se generará un archivo con un código QR, tanto ticket como facturas. El cliente que reciba esa factura podrá escanear el código QR y la agencia tributaria va a conservar esa información recibida y va a poder facilitar al cliente, si escanea ese código, y va a poder decirle que consta en la base de datos de la agencia tributaria. En el caso del sistema informático no Verifactu, se generará el fichero informático, en este caso con una firma, con la huella o el hash para cada factura o ticket y con su registro de eventos. No se enviará el fichero a la agencia tributaria, se mantendrá en el sistema informático que será el que conserve los datos, además del registro de eventos. Se imprimirá la factura, el archivo con su código QR. El código QR sí podrá ser escaneado por el cliente y se lo podrá comunicar a la agencia tributaria, pero la agencia tributaria lo único que hará será conservar la información que ha recibido por parte del cliente si ha escaneado ese código QR. No va a poder facilitarle al cliente ninguna información, puesto que no constará en su base de datos. No lo ha comunicado el emisor de la factura. Ahora vamos a hablar de algo muy novedoso, que es el sistema de facturación gratuito que ha puesto a nuestra disposición la agencia tributaria. ¿Vale? No me sale la página web que tenía puesto. Si entramos en agencia tributaria, que es... no sé por qué no ha salido. Bueno, es sede agencia tributaria. Bueno, si ponéis en Google agencia tributaria os sale la página, ¿vale? Que lo tenía ahí, pero se me ha ido. En la página inicial de la agencia tributaria nos vamos abajo del todo y tendremos este submenú que pone accede directamente. Le damos a sistemas informáticos de facturación y Verifactu. Nos saldrá la pantalla de la derecha, sistemas informáticos de facturación, y le daremos acceso a la aplicación de facturación de la agencia tributaria. Nos identificamos con clave móvil, certificado o DNI electrónico y entraremos en este menú. Este menú, que es ya la aplicación, no habrá como tal una aplicación móvil, sino que será vía web. La aplicación de la facturación de la agencia tributaria tiene dos submenús, uno de gestión de facturas y otro de otros servicios. Vamos a explicar un poquito cada uno. En la opción de otros servicios... Sandra, perdona, la sí. pantalla la puedes compartir porque es que no lo vemos. ¿No? No. Ay. ¿Cuándo habéis perdido? Perdón. Ahí. ¿Ahora? Ahora vemos tu presentación. Habéis quedado por aquí más o menos, entiendo, ¿no? Sí. Vale. Sí, ¿cuándo has ido a hablar de la aplicación? Vale, bueno, pues entramos en la agencia tributaria y abajo del todo tenemos accede directamente y en esa parte de amarillito, sistemas informáticos de facturación, pinchamos, nos aparecerá el menú de la derecha, sistemas informáticos de facturación, clicaremos en acceso a la aplicación y nos identificaremos con clave móvil, certificado o DNI electrónico. Y nos saldrá este menú, que está dividido en dos partes, gestión de facturas propiamente y otros servicios, que vamos a hablar un poquito de ellos. En la opción de otros servicios tenemos mis datos, aquí deben aparecer nuestros datos y si no los podremos rellenar, ¿vale? Entiendo que al guardarlos se guardarán para poder emitir las facturas y no tener que estar siempre rellenando nuestros datos. Aquí tenemos que poner nuestro NIF,
Si somos persona jurídica o física, pues nuestra razón social o nuestro nombre fiscal, si somos autónomos, la vía, código postal, población, provincia, país y podremos guardar. En la opción de clientes nos sale este submenú y si pinchamos en nuevo cliente podremos crear un nuevo cliente o podremos buscar uno que ya tengamos creado. Al crear un nuevo cliente podremos decirle pues eso, nombre y apellidos, razón social, NIF. En el caso de productos también podremos dar de alta productos, lo mismo, pincharemos en nuevo para crear un nuevo producto o podemos buscar alguno que ya tengamos creado y si pinchamos en nuevos nos sale este submenú. Pues ahí identificamos el producto, lo describimos, le podemos decir cuál es nuestro importe unitario, el IVA, el tipo de operación, si es en régimen general, si es recargo de equivalencia, si es una intracomunitaria, si está exenta, ¿vale? El tipo impositivo. También podremos crear diferentes números de series de facturas. Sí, eso no, sobre todo se da cuando tenemos diferentes tipos de actividades. Nos dedicamos a actividades distintas. Por cada una de nuestras actividades, lo más coherente es que tengamos números de serie diferentes de facturas. Pues también nos da la opción de crear números de serie distintos. Y en la parte del menú de la izquierda, que era gestión de facturas, tenemos emitir facturas, consultar o crear borradores. Los borradores no serán enviados a la agencia tributaria hasta que no sean facturas definitivas. Si le damos a emitir factura, nos aparecerá este submenú. Ahí cumplimentamos nuestros datos. En principio entiendo que los datos del obligado a la emisión que somos nosotros ya lo habremos rellenado en el otro lado y estará relleno. Aquí en datos del destinatario podremos elegir el cliente si ya lo tenemos también guardado. En series, el número de serie. No sé si el número de factura saldrá por defecto el siguiente al anterior que hayamos hecho o no, lo tendremos que poner. Y el impuesto, y también factura ordinaria o rectificativa, si estamos rectificando alguna. La siguiente parte de esta pantalla son datos de la operación, descripción de operaciones y productos o servicios que también hayamos dado de alta. Cuando ya lo tengamos todo relleno, le daremos a validar, generar factura o a guardar borrador, dependiendo de lo que queramos. Podemos hacer todos los borradores que queramos para emitírselos al cliente y que nos dé el visto bueno antes de emitir la factura definitiva, porque una vez que validemos y generemos la factura, se remitirá directamente a la agencia tributaria esa factura. Verifactu, que es lo que ahora entra un poco más en vigor el 1 de enero para sociedades y el 1 de julio para autónomos. Eso es un poco, ahora al final también haré preguntas-respuestas de la parte de Verifactu, pero ahora vamos a hablar de lo que es facturación electrónica, que también hay un poco de lío con esto y así vemos un poco las diferencias. La facturación electrónica son facturas expedidas y recibidas en un formato electrónico estructurado únicamente entre empresarios y profesionales. Se tendrá que ajustar a un modelo semántico de datos EN 16931 del Comité Europeo de Normalización. Estarán firmadas con firma electrónica avanzada. Cuando se envíen entre distintas plataformas privadas, distintos sistemas de facturación privados de unos a otros, tendrán que tener una sintaxis acordada entre ambos, siendo el que emite la factura el que realice la adaptación y si no hay acuerdo, directamente el formato factura E. Y de cualquier forma son los emisores los que están obligados a remitir una copia a la solución pública que se establezca en su día. Los objetivos en este caso son reducir la morosidad, digitalizar y reducir los costes de transacción entre empresas y no es un suministro de información como tal. ¿Dónde se inició todo? En este caso está impulsado por el Ministerio de Economía, lo estableció en el artículo 12 de la Ley 18/2022, la Ley Crea y Crece, y en él se recogía que todas las empresas y autónomos deberán expedir, remitir y recibir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otras empresas y autónomos. ¿Para quiénes? Pues en este caso se excluyen a los consumidores y solamente entre empresas, empresarios y profesionales. También se deberá informar de los pagos, en este caso. Los estados de la factura electrónica. Los destinatarios de la factura electrónica informarán al emisor de la factura si la aceptan o la rechazan, si están de acuerdo con la factura, con su fecha, cuándo se ha realizado el pago completo de la factura y su fecha, y otros datos, pues la aceptación o rechazo parcial de la factura y su fecha, pago parcial de la factura, el importe pagado y su fecha, y si esa factura se ha cedido a un tercero para su cobro o pago.
¿Cuánto plazo se va a dar? 4 días naturales, excluyendo sábados, domingos y festivos, para que se realicen esas comunicaciones. También en esa ley se establece la disposición adicional sexta, que se creará un observatorio estatal de la morosidad privada y se creará para encargarse del seguimiento de todos esos datos, de pagos, de la promoción de buenas prácticas. Se publicará anualmente un listado de empresas morosas, que son las que no paguen en plazo más del 5% de sus facturas o las cuyo importe de facturación impagada sea superior a 600.000 euros. Si no se cumplen con los plazos de pago, también va a haber una especie de sanciones que son no poder acceder a subvenciones públicas. Clases de facturas electrónicas, pues por su formato podrán ser procesables o no procesables, con datos no estructurados o estructurados. Y por sus destinatarios hablamos de facturación a administraciones públicas, que es obligatorio por ley desde el 2013, con la ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica en el sector público. Esta facturación electrónica entre empresas y profesionales, establecida en el artículo 12 de la ley 18/2022, crea y crece, y la Directiva Europea Vida, y entre empresas particulares y consumidores finales, que en este caso, en esta ley, están excluidos. ¿Por qué está tardando tanto en publicarse el reglamento? Se están teniendo muchísimos problemas a la hora de gestionar la cantidad de datos que suponen sobre todo los plazos de pago, los pagos. No solamente sería comunicar facturas, sino también plazos, o sea, pagos. Entonces, la cantidad de información sería inmensa y supondría también para las empresas cargas administrativas, porque tendríamos que comunicar a una solución pública pues las facturas, los pagos de las facturas, etc. También están teniendo problemas en la integración e interoperabilidad entre los distintos sistemas informáticos de facturación. Se prevé también una solución pública para solventarlo. Formatos. Existen distintos formatos, aunque la solución pública se decanta por un formato único Facturae. También se están teniendo problemas con los contenidos obligatorios mínimos que se establecerán y el acceso a factura. Se garantizará el acceso a factura por parte de todos los empresarios y también tienen que acceder a ellos el observatorio de morosidad. Los plazos de la facturación electrónica. El reglamento no se ha aprobado. Cuando se apruebe, se establecen 10 meses para que se realice, se publique, se haga la solución pública de la agencia tributaria. 1 año para que las empresas que facturan más de 8 millones de euros se adapten tanto a facturar electrónicamente como a informar de los pagos. Ahí habrá un poco de convivencia con la facturación electrónica y no, hasta que a los 2 años las empresas de menos de 8 millones de euros también se tengan que adaptar, en principio a facturación electrónica, y a los 3 años también de la información de pagos. El futuro de la factura electrónica en la Unión Europea, con el proyecto VIDA, se prevé que haya cambios para 2028, se prevé que haya un reporting digital de transacciones intracomunitarias que va a sustituir al actual BIES, al 349, declaración de factura a factura a cada Estado miembro, con un intercambio en un Central Data, la facturación electrónica intracomunitaria obligatoria también, y luego que la facturación electrónica también sea obligatoria para particulares y consumidores finales. A continuación voy a poner un cuadro resumen de Verifactu y facturación electrónica, que creo que es bastante visual para que veáis las diferencias. En cuanto al fundamento legal, como hemos dicho, en el caso de Verifactu se establece en el artículo 29.2 de la Ley General Tributaria, redactado por esa Ley 11/2021 de prevención del fraude, y está impulsado por la Agencia Tributaria. En el caso de facturación electrónica, en el artículo 12 de la Ley 18/2022 de creación y crecimiento de empresas, impulsado por el Ministerio de Economía. El desarrollo reglamentario del Verifactu está establecido ya y publicado con el Real Decreto 1007/2023 y la Orden Ministerial de 28 de octubre de 2024. Sin embargo, en facturación electrónica, el reglamento está pendiente. En cuanto al ámbito subjetivo, Verifactu para empresarios profesionales de menos de 6 millones de euros de facturación, porque los que facturan más de 6 millones de euros de facturación ya tienen la obligación de estar en el sistema inmediato de información. Y en el caso de factura electrónica, para todos los empresarios o profesionales, comenzarán
los que facturan más de 8 millones de euros, pero será obligatorio para todos. En cuanto al ámbito objetivo, en el caso del Verifactu, es para todas las facturas, tanto entre empresas, empresarios y profesionales, como entre empresas y consumidores, como facturas simplificadas o tickets. Y en el caso de facturación electrónica, solo para facturas entre empresas y empresarios y profesionales. En cuanto al ámbito espacial, Verifactu se aplica en todo el territorio español, excepto en el País Vasco y Navarra, y facturación electrónica a todo el territorio español. El propósito de Verifactu es fiscal, evitar el fraude fiscal, y el propósito de facturación electrónica es mercantil, para evitar la morosidad. Los plazos, el 29 de julio del 2025, en el caso de Verifactu, para que los sistemas informáticos de facturación se adapten, 1 de enero del 2026 para sociedades, 1 de julio del 2026 para autónomos. Y en el caso de facturación electrónica, 1 año desde la aprobación del reglamento para las empresas que facturen más de 8 millones de euros y 2 años para el resto. Y como he dicho, para el resto, los que facturen menos de 8 millones de euros tendrán 2 plazos. 1, 2 años para adaptarse a facturación electrónica y 3 años para adaptarse a la información de los pagos. Aquí pongo un cuadro también de las diferencias entre el sistema inmediato de información, Facturae, Verifactu, de lo que contempla cada uno en cuanto a las facturas. Pero bueno, esto aquí no me paro mucho porque, bueno, también es un poco para ver, pero también se os mandará creo que la presentación para que la tengáis, pues si lo queréis ver un poquito más despacio. Ahora he recogido aquí una serie de preguntas y respuestas frecuentes que creo que pueden solventar vuestras dudas, pero bueno, si aún así tenéis más, a último luego ya me preguntáis alguna más. Vale, si no estoy obligado a emitir factura, como he dicho, se recogen los obligados a emitir factura en el Real Decreto 1619/2012, ¿tengo la obligación de cumplir con Verifactu? Pues no. El Real Decreto de 1007/2023, es decir, el reglamento Verifactu, no cambia las obligaciones de facturar y siguen siendo los mismos los obligados a facturar. Si las facturas siguen un encadenamiento, ¿qué sucede si tengo varios centros de facturación, varias TPVs? El encadenamiento será por cada centro con un mismo sistema informático de facturación. Si se produce un fallo informático, el servicio de la sede de la agencia tributaria no funciona o hay un corte de energía, los plazos para remitir las facturas se amplían, ¿vale?, hasta que se restablezca el servicio y en su caso se dejaría constancia también en el sistema de facturación de ese evento. ¿Podremos acceder a nuestros registros de facturación enviados? Pues sí, la agencia tributaria dice que pondrá a nuestro servicio listados de los registros de facturas emitidas, así como los de facturas recibidas, si también los han comunicado nuestros proveedores a la agencia tributaria. ¿Podemos decidir estar en el sistema inmediato de información en lugar de en Verifactu? Sí, podemos elegir uno u otro. ¿Puedo remitir solo algunas facturas y otras no? No. El caso de optar por un sistema u otro es por cada sistema informático de facturación. No podemos decidir unos sí y otros no. Se tienen que remitir todas o no remitir. Si facturamos con un talonario que escribimos manualmente, ¿estamos obligados a tener un sistema informático de facturación? No, no lo estamos. Hasta que la facturación electrónica no entre en vigor, podemos seguir optando por realizar nuestras facturas de manera manual en un talonario. Lo mismo si facturamos de forma manual con un Word, ¿vale?, o con un Canva, lo mismo nos pasa. El reglamento solo afecta a los sistemas informáticos de facturación. Si todas las facturas se realizan de forma manual, se podrá seguir trabajando de la misma manera. No será obligatorio hasta que la facturación electrónica no entre en vigor. En este punto sí que quiero decir que hay que tener cuidado si facturamos con Excel, ¿vale? La agencia tributaria ha dejado claro que el Excel, si solamente lo utilizamos para poner los datos de la factura e imprimirla, perfecto, podemos seguir utilizando Excel. Pero si lo utilizamos para guardar datos o tener nuestro propio archivo de facturas, etcétera, se va a considerar un sistema informático de facturación también, ¿vale? Opciones. Si somos empresas pequeñas o pequeños empresarios para cumplir con la normativa.
pues tenemos el sistema informático de facturación de la agencia tributaria que ha puesto a nuestro alcance y que es completamente gratuito, ¿vale? Tendrá más limitaciones que un programa de facturación, pero se podrá utilizar. O los sistemas informáticos de facturación de otros proveedores. En este caso, yo os aconsejo que os pongáis en contacto con vuestras asesorías porque la mayoría de las asesorías tienen también opciones de programas que se puedan adaptar al sistema de facturación de Verifactu y os podrán también ayudar y será muchísimo más fácil el intercambio de información. Las asesorías o los despachos. Podemos emitir las facturas de nuestros clientes y podemos acceder a las facturas emitidas y recibidas por los clientes en Verifactu. En la norma se establece que se podrán habilitar representantes o apoderados para poder tanto remitir facturas como acceder a las facturas de los clientes. Venta al por menor y consumidores finales. Se envían las facturas simplificadas a Verifactu y si se envían, ¿pueden enviarse un resumen? Verifactu es un sistema de envío de facturas tanto completas como simplificadas. Es voluntario. Si la empresa decide optar por Verifactu y no por la opción no Verifactu, que la hemos visto, se enviarán los registros de facturación en el momento en el que se emita la factura. No podrá haber resúmenes. Es decir, si nosotros ya utilizamos un sistema de facturación, ese sistema tiene que estar adaptado a la nueva normativa. Si no estamos utilizando ningún sistema de facturación informático, podremos continuar como estamos hasta que venga la facturación electrónica. Por ejemplo, los programas de las tiendas, de los bares, ¿deben estar adaptados? Pues sí, si utilizamos si es un programa de facturación, ¿vale? Ese programa tiene que estar adaptado. Y de la misma manera podremos optar por Verifactu o no Verifactu, pero tiene que estar adaptado. Y si optamos por Verifactu, se comunicarán cada una de los tickets o de las facturas simplificadas en el momento en el que se realicen. Y si queremos optar por no Verifactu, pues no se comunicarán a la agencia tributaria. Pero tienen que estar adaptados. Para ello, los sistemas informáticos de facturación tienen que poner, como hemos visto también, una declaración responsable de que se están adaptando a la normativa y que está completamente adaptado y se están remitiendo los registros correctamente a la agencia tributaria. Las facturas emitidas al extranjero. ¿Se tienen que enviar por Verifactu? Pues todas las facturas, extranjero, intracomunitarias, todas, ¿vale? Siempre que optemos por Verifactu, como he dicho. Tenemos la opción de optar por no Verifactu, ¿vale? Pero si estamos utilizando un sistema informático de facturación, todas nuestras facturas tienen que o bien remitirse a la agencia tributaria si optamos por Verifactu o no remitirse y tener esos registros a disposición de la agencia tributaria cuando lo necesite. Régimen simplificado, módulos, recargo de equivalencia, régimen especial de agricultura, ganadería y pesca. ¿Sería obligatorio? No, a excepción de que tengamos la obligación de emitir una factura y para ello utilicemos un sistema informático de facturación, ¿vale? Si tenemos que emitir una factura y utilizamos un sistema informático de facturación, tiene que estar adaptado ese sistema a la normativa. Si lo hacemos manualmente, en una hoja Word, en un talonario, podemos seguir haciéndolo así, hasta que entre en vigor la facturación electrónica. Si mi actividad está exenta de IVA, ¿es obligatorio? Pues aunque esté exenta de IVA, también tenemos obligación de emitir facturas en algunos casos, ¿vale? Por ejemplo, servicios sanitarios, de fisioterapia, psicología, transporte de ambulancias, ventas de terrenos rústicos que no tengan la consideración de edificables, segundas y ulteriores entregas de edificaciones, o cuando el destinatario exija que se le emita una factura para ejercer cualquier derecho de naturaleza tributaria. Obligatorio emitir factura si utilizamos sistema informático de facturación, obligatorio de que esté adaptado a Verifactu. Nosotros optaremos por Verifactu o no Verifactu. Si lo hacemos manual, podemos continuar manual, hasta que entre en vigor facturación electrónica, me repito. Si somos una entidad parcialmente exenta en el impuesto de sociedades, como es el caso de las entidades sin ánimo de lucro, federaciones, confederaciones, colegios profesionales, asociaciones empresariales, cámaras oficiales, sindicatos, mutuas, partidos políticos, estarán sometidos a la obligación de utilizar un SIF acorde a la normativa, siempre y cuando lo estén utilizando únicamente por las operaciones que estén sujetas y no exentas en el impuesto de sociedades. ¿Cuándo y cómo se opta por el Verifactu? Tácitamente. ¿Qué quiere decir? Yo puedo empezar a remitir mis facturas a la agencia tributaria en el momento en el que yo quiera. Cuando yo he empezado a remitir mis facturas a la agencia tributaria,
le estoy diciendo que ya estoy obligada a emitir mi factura a la agencia tributaria durante todo ese año natural. ¿Que lo empezamos a hacer desde ahora, desde el 18 de noviembre? Pues desde el 18 de noviembre hasta que termine este año, ¿vale? Podemos iniciar un año como no verifactu y nosotros estamos operando con nuestro sistema informático de facturación no verifactu y decidir en cualquier momento empezar a remitir cada una de nuestros registros de facturas a la agencia tributaria y meternos en verifactu. Tendremos que continuar en ese sistema verifactu hasta el 31 de diciembre, hasta que termine ese año natural. Al enviar los registros de facturación a la agencia tributaria, se nos excluye de la obligación de confeccionar libro de facturas emitidas. No se excluye. Tenemos que seguir realizando el libro de facturas emitidas, una obligación diferente a la establecida en el reglamento del sistema informático de facturación, y tampoco se exonera de presentar modelos como el 347 o el 349. Comercios con múltiples terminales, que cada uno es un sistema informático de facturación. Se pueden comportar de forma distinta, por ejemplo, dos terminales de pago, uno con un sistema verifactu, otro con un sistema de emisión de factura no verifactu. Podemos disponer de distintos sistemas informáticos de facturación porque las necesidades empresariales así, nuestras necesidades empresariales lo requieran, como varios centros de negocios, varias líneas de productos o de servicios. En este caso, los sistemas informáticos de facturación tienen que cumplir con la normativa, pero la opción de verifactu o no verifactu podrá ser por cada uno de los sistemas informáticos de facturación, ¿vale? En este caso, cada uno de esos sistemas operará siempre de la misma manera. Esta es una página de la agencia tributaria con preguntas y respuestas frecuentes sobre sistemas informáticos de facturación y verifactu, que os voy a poner también en el chat para que podáis acceder. Y ahora si tenéis alguna otra duda o ha habido alguna duda en el chat que no se haya contestado, pues me preguntáis lo que necesitéis. Muchas gracias por la atención. Pues muchas gracias, Sandra. A ver, voy a ver dónde empezaban aquí las preguntas que te tenían. Buenas, ¿las fundaciones están obligadas a verifactu? Pues como he dicho, la fundación, entidad exenta o parcialmente exenta, lo mismo. ¿Tenemos obligación de emitir una factura? ¿Una factura que no esté exenta en el impuesto a sociedades? ¿Utilizamos un sistema informático de facturación? Sí, ese sistema informático de facturación tiene que estar adaptado, ¿vale? ¿Que no utilizamos sistema informático de facturación? Podemos continuar facturando con una hoja Word perfectamente. Si utilizamos un sistema informático de facturación, pues tendremos que decidir verifactu o no verifactu, es decir, remitir las facturas al momento a la agencia tributaria o no remitirlas. Perfecto. Que ante eso hay por aquí otra preguntita, verás, que dice, ¿habrá algún modelo solicitud para poder acogerse a una de las modalidades, o sea, si verifactu o no verifactu? Cada uno de los programas informáticos de facturación tendrán sus opciones. O sea, como he comentado, hay algunos sistemas informáticos de facturación que han decidido o ir por verifactu o no verifactu únicamente, ¿vale? Normalmente por verifactu. Hay otros programas que te dan la opción, ¿vale? Pues tienes tú que acogerte, tendrás tú que aceptar, es decir, estoy utilizando un sistema informático de facturación. Tendréis que hablar con ellos para que os digan cómo tenéis que hacer para acogeros o a verifactu o a no verifactu. O sea, con la empresa que ha hecho ese programa. Exactamente, con la empresa del programa que tenga cada uno. Vale. Porque el de la agencia tributaria es verifactu, sí o sí. Ese emitimos, creamos y directamente se le emite a la agencia tributaria. Otra duda. ¿Los borradores de facturas también los ve Hacienda? Es decir, ¿también llevan la trazabilidad de ello? Como has dicho que pueden hacer muchos borradores hasta que el cliente esté de acuerdo. Exactamente. Los borradores no están a disposición de la agencia tributaria y normalmente los programas de facturación nos van a dar la opción de crear borradores antes de emitir la factura a la agencia tributaria y que sea definitiva para que no haya ningún problema luego de que tengamos que estar rectificando, que nos dé el visto bueno el cliente, que todo esté correcto y luego la remitimos y la hacemos definitiva.
Las comunidades de bienes y entidades sin personalidad jurídica, ¿sería obligatorio el 1 de julio de 2026 como los autónomos? En este caso, pues eso es una duda que tengo. En principio, son sin personalidad jurídica. Las sociedades son las que entran en vigor. Yo entiendo que sería el 1 de julio, pero me lo apunto, no sé si puedo enviar luego la respuesta por email. Sí, perfectamente. Y lo estudio y Nos lo comunicas y se lo confirmo. pasamos a todos Vale, los que han estado inscritos. me voy a ir apuntando yo también. Y dice, esta misma persona dice, has comentado que no se aplica la facturación electrónica para las transacciones de empresas con consumidor final. Si es así, por ejemplo, un alojamiento rural no tendría la obligación de utilizar el sistema de facturación electrónica en las reservas de clientes, personas físicas, y solo tendría que aplicar facturación electrónica si el cliente es una empresa. Verifactu es para todas las operaciones, entre empresas y profesionales y empresarios y consumidores finales. Lo que no es para consumidores finales es facturación electrónica, que todavía no está en vigor ni sabemos plazos. ¿Vale? Pero en este caso de alojamiento, pues igual, que utilizamos un sistema informático de facturación y generamos facturas, tienen que estar adaptados esos sistemas informáticos de facturación. Y nosotros optaremos por Verifactu o no Verifactu. Si lo hacemos manual y estamos haciendo facturas manualmente, podremos continuar haciéndolo. Vale, hay otra persona aquí que advierte, como ya has dicho, por ejemplo, con Excel, que quien esté utilizando Excel para llevar un poco el registro de todas sus facturas, pues hay una persona que dice, cuidado con Word y otros programas informáticos. Precisamente supongo que lo dice, pues como has comentado, ¿no? Con Excel, que quien lleve su control de facturación, pues debe de seguir haciendo esa facturación porque se considera electrónica. Exactamente. Si tenemos una hoja Excel, pues estas que tenemos súper programadas, que ya tenemos una base de datos de clientes, que podemos optar por elegir el cliente, que se guardan todas las facturas, etcétera, la agencia tributaria considera que es un sistema informático de facturación y deberá estar adaptado a Verifactu. Perfecto. Luego comentan, dice, si tengo una sociedad inactiva en la agencia tributaria, ¿estaría obligada al Verifactu? No, si estás inactivo no estás emitiendo facturas. Por lo tanto, no tienes que estar, no estás obligado a nada. En el momento en el que emitas una factura, si lo que utilizas es un sistema informático de facturación, pues ese sistema informático tiene que estar adaptado a la normativa. Y decidirás si quieres ir por Verifactu o no Verifactu. Vuelvo a preguntar a otra persona. Dice, si tenemos facturas realizadas en Excel, ¿cuál es el sistema para poder seguir así? Pues básicamente hacer factura, no tener una base de datos de la que tira la factura, de estas programadas. Tú tienes una factura programada con un desplegable que eliges el cliente, eso es un sistema informático de facturación. Es decir, yo relleno, perdón, yo relleno la factura en el momento que la hago y la imprimo. Ya está. Eso sería no trabajar con un sistema informático. Exacto, no tengo una base de datos, no tengo un desplegable que utilizo. Vale. ¿Se tiene alguna estimación de cuándo entrará en vigor la factura electrónica? No, no se tiene ninguna estimación. Hablan del 2027, pero todavía no se sabe. ¿La secuencia de envío a Verifactu tiene que coincidir con la secuencia de numeración de las facturas y o con la consecuencia de fechas de emisión? ¿Cuál es el plazo para enviar la factura a Verifactu? El sistema informático de facturación que utilicemos directamente va a ser el que remita la factura a la agencia tributaria en el mismo momento en el que se haga. Y ese sistema informático de facturación directamente te hace las facturas correlativas en fecha y en número. No te va a dar opción de modificar. O sea, una vez que está emitida está ya y has optado por Verifactu, ya está en Hacienda. Exacto, el sistema informático de facturación que estés utilizando ya está adaptado para que se remita. Lo tienes que configurar, quiero decir, hay sistemas informáticos que te están dando la opción de seguir de estar en Verifactu o no en Verifactu,
tenéis que hablar con vuestros proveedores del programa para saber cómo tenéis que configurar para una opción u otra. Una asociación benéfico-social que dirige una residencia de ancianos que tiene que presentar facturas por servicios vinculados a los residentes y estos lo tienen que presentar en el SEPAC, ¿tiene que usar Verifactu? Pues entiendo que esta residencia utiliza un sistema informático de facturación, un programa de facturación, y por lo tanto, si utiliza un programa de facturación, tiene que estar adaptado a la normativa. Y ya serán ellos los que decidan si quieren estar en Verifactu y que se remita cada una de las facturas a la agencia tributaria en el momento o no. Aquí vuelven a preguntar sobre las comunidades de bienes. Dice, Vale, las comunidades de bienes, siempre que realicen actividades económicas, están obligadas desde el 1 de enero. Eso lo tengo que O ver. lo afirma, no lo sé, porque no es pregunta. No sé si lo afirma. Dudo de si es el 1 de enero. Entiendo, es que dependiendo, porque son sin personalidad jurídica, se habla de sociedades. Entonces, para algunas cuestiones, las comunidades de bienes tienen su propio CIF, como es el IVA, y para el caso del IRPF, entiendo que será más el 1 de... Es más probable que sea el 1 de enero porque tiene su propio CIF, pero lo confirmaré, os lo confirmaré. Los agentes comerciales de una empresa utilizan una tablet para realizar facturas que imprimen in situ para dárselas a los clientes, pero las facturas no se registran en el sistema informático de la oficina hasta el día siguiente cuando descargan la información de las tablets a este. Por lo tanto, no pueden imprimir una factura válida con su QR, ya que no existe la posibilidad de enviarla a Verifactu desde la tablet, ni siquiera de registrarla en el sistema informático hasta horas más tarde. ¿Qué método de trabajo recomiendas para este caso? ¿No permitir imprimir facturas los propios agentes in situ? Un sistema informático que te permita que la factura que remita ese comercial sea la misma factura que se ha remitido a la agencia tributaria en el momento en el que se elabore. O sea, si utilizáis, que entiendo que es así, un programa de facturación que se haga así, o sea, decir, pues cada agente que haga su factura y que se remita con su código QR, que se imprima y se emita con su código QR, se remita a la agencia tributaria o no, dependiendo ya de lo que decidáis, y que luego pues la oficina sea la que tenga esos registros que se vuelquen. Pero desde luego un sistema que se adapte, pero que no puede ser que haya una doble partida, si no, no está adaptado a la normativa. De hecho, los programas informáticos ya, aunque lleven facturación electrónica, no deben de ser así, deben de estar adaptados ya para poder hacer esto, ¿no? Exactamente, todos los programas informáticos tienen que estar adaptados y si no lo están, no deberemos utilizarlos. ¿Vale? Tenemos que encontrar uno que sí lo esté. Tendríamos que dejar de trabajar con ese programa porque las multas son importantes. Si estoy facturando a la administración a través de FACE, a partir de enero, ¿cómo se hace? Igual, ¿cómo estás facturando? A través de FACE únicamente emites tu factura, quiero decir, la haces en FACE, la rellenas en FACE y la remites, no estás utilizando un sistema informático de facturación, simplemente haces tu factura en FACE y la remites. No estás utilizando un sistema informático de facturación. ¿Que estás usando un sistema informático de facturación que te genera el archivo que tú subes a FACE? Pues ese sistema informático tiene que estar adaptado. Ajá. ¿Los registros de facturación deben enviarse a Verifactu en el mismo orden de creación? Exactamente, es que así va a ser, el programa no va a permitir otra cosa. En el momento que se emita una factura se va a remitir a la agencia tributaria. Vale, aquí alguien ha contestado, hablando del Excel, hacer facturas individuales en Excel, pero guardar cada archivo sin base de datos, si es posible. Sí, guardas el archivo, tienes tu factura, que lo único que estás haciendo es rellenarla a mano y la imprimes. Rellenar a mano todos los campos, todos los datos. Entiendo que si mi proveedor del programa de facturación adapta el mismo a la normativa del sistema de facturación informático, mi empresa continuaría hasta ahora como siempre y en el caso de que el programa me lo permita únicamente tendría que decir sí a Verifactu o no. Si no me diera la opción de elegir y no me interesara la opción de que mi proveedor me diera, tendría que cambiar de proveedor, ¿verdad? Exactamente, eso es. Es decir, hay programas que solamente van a utilizar Verifactu
y no han optado por dar a elegir entre Verifactu y no Verifactu, entonces tendríais que cambiar de programa. Exactamente. Vale. Añade, llevo control de almacén, por lo que entiendo que necesito un programa con sistema de facturación, ya que la agencia tributaria no me sirve para llevar el control de almacén. ¿Es así? ¿Estoy equivocada? Exactamente. Eso es. La agencia tributaria es muy limitada. Y mira, en un principio yo incluso en alguna formación que he estado, hablaban de que ni siquiera íbamos a tener una base de datos de clientes ni de productos. Parece ser que sí, que dan opción a guardar productos y clientes para poder utilizarlos y no tener que estar rellenando siempre el mismo dato. O sea, va a ser muy, muy limitada. No va para los que facturen poquito. Ujú. Si tengo que modificar una factura ya enviada, ¿tengo algún problema? Tienes que hacer una rectificativa. Ya no se puede modificar una factura enviada. Estará bloqueada, vuestro programa no os lo va a permitir. Tendréis que hacer una factura rectificando a esa. Ajá. ¿El autónomo que no haga más de 5.000 euros al mes está obligado? La obligación no es por importe, ¿vale? La obligación es si utilizas un sistema informático de facturación o no. Si lo utilizas, tiene que estar adaptado a la normativa. Si no lo utilizas, no hay obligación por mínimos o máximos. Si el sistema inmediato de información, cuando facturas más de 6 millones de euros, sí o sí te tienes que acoger, ¿vale? Pero si no llegas a los 6 millones de euros, puedes facturar como quieras. Si se hace la factura en Excel, pero no obteniendo datos de una base de datos, sino tecleando manualmente hoja a hoja, ¿esto se considera sistema electrónico? Porque si lo he entendido bien, el Excel se considera sistema electrónico si está vinculado a una base de datos de clientes. Sobre todo que se puedan guardar, procesar datos, que tengamos acceso. Al final es un sistema informático de facturación también. Que yo tengo una plantilla Excel y cada vez que hago una factura relleno todos los datos manualmente de cliente, del producto, de servicio, del precio, del total, de... Puedo hacerlo. Puedo seguir haciéndolo. Es como un Word al final. Utilizamos el Word, pues el Excel es como un Word, igual. Aquí comentan ya, dicen que las CBs, un momentito, se me ha ido para arriba, las comunidades de bienes el 1 de julio, dice, y aclaran, si tributan en impuestos de sociedades entrarán el 1 del 1 de enero. El resto, el 1 del 7, que así lo ha notificado Hacienda. Vale, pues desconocía esa parte. Entiendo que comunidades de bienes, entiendo que cuando se refiere a impuestos de sociedades son sociedades civiles. Las comunidades de bienes tributan cada comunero o cada persona de la comunidad de bienes tributa en renta. Yo te leo textual. Si tributan en impuestos de sociedades entrará el 1 de enero, si no, el 1 de julio. Vale. Es lo que aclaran aquí. A ver, que se me ha ido con las preguntas para arriba. Vale. ¿Qué pasa si un programa genera facturas de una misma serie con la fecha del mismo día desde varios terminales y por lo tanto, a ver, porque hay por aquí varias preguntas y se me ha ido para arriba? A ver, te echo una mano. ¿Qué pasa si un programa Ahora. genera facturas de Sí, una sí. misma serie con la fecha del mismo día, desde varios terminales y por tanto con la posibilidad de no respetar el orden de numeración? Pues es un programa de facturación que no está adaptado, o sea, hay que respetar el orden de facturación y el orden de la numeración. Si no, no está adaptado ese programa. No se pueden ni pisar, ni duplicar. ¿Continúa Antonio o continúas tú? Tú tienes ¿Yo? mejor voz que yo. Tienes mejor voz que yo. ¿Dónde puede situarse el código QR en la factura? Pues eso dependerá del programa de facturación también. En cada programa de facturación tendrá, entiendo que unos modelos que incluso podréis elegir también los modelos que queréis utilizar y se situará cada uno en un sitio diferente. Si realizas una factura con el programa Facturae para poder generar el archivo .xig y subirlo a la página de FACE, ¿habría que cambiar el programa? ¿Hay otro? Entiendo que utilizáis el programa de Facturae, pues ese programa de Facturae que genera un archivo SIG que directamente lo subes a la página de FACE.
entiendo que no se considera un sistema informático de facturación tampoco, ¿vale? Cada factura la va rellenando manualmente. Entonces, no es un sistema informático de facturación, ocurre como lo que hemos comentado del Excel. No tenemos una base de datos de clientes, no tenemos nada para poder sacar de ahí ningún tipo de información. Hacemos factura una por una. En Facturae descargamos archivos y lo comunicamos. No estamos utilizando un sistema informático de facturación. Es como si lo hicieras con Word, por así decir. Eso es. Vale. Vale. A ver. ¿Otra vez email? No sé por qué se me va tanto. Me inicio en el proceso como entidad social con una subvención pública. ¿Puedes recomendar algún sistema informático de facturación adaptado? Entiendo que no sé si tendréis algún tipo de asesoría, pues os recomendaría que hablaréis con vuestra asesoría porque seguramente tiene alguna solución y si no la tenéis tendréis a vuestra disposición también el gratuito de la agencia tributaria. Entiendo que si un sistema informático de facturación no está adaptado a la ley, conlleva penalizaciones. Si el proveedor de sistema informático no ha adaptado convenientemente el programa a la ley, ¿quién es el autor del fraude? ¿La empresa que lo utiliza o el proveedor? Los dos. El proveedor no puede comercializar un programa informático que no esté adaptado a la normativa, pero nosotros estamos obligados a saber y a informarnos de que ese programa esté adaptado a la normativa. Tenemos la obligación. Puede haber multas para el fabricante, pero también para nosotros por utilizar un programa que no está adaptado. De hecho, los proveedores de estos tipos de programas ya tenían la obligación en el mes de julio de este año, ¿no? Exactamente. De tenerlo adaptado. Exacto. Y si no lo tuvieran adaptado, no podrían comercializarlo. O sea, es decir, a lo mejor hay algún programa que todavía se está adaptando y no se ha puesto, no lo ha comercializado, ¿vale? Pero si lo estás comercializando, tienes que estar adaptado. ¿Cómo afectaría a las sociedades que hacen la factura a sus propios clientes, lo que denominan como autofactura? La empresa A presta servicios de comisión a la empresa B realiza la autofactura. ¿La empresa B tendría que acogerse a Verifactu o no Verifactu? Yo entiendo, no lo sé. Entiendo que la empresa B, cuando hace esas autofacturas, las está emitiendo también a la agencia tributaria con su propio programa, pero no lo sé. Porque realmente entiendo que en este caso la empresa B, que es a la que le han hecho la autofactura desde la empresa A, no está haciendo sus propias facturas, ¿no? en su propio programa. Porque a mí me pasa, yo tengo algunas autofacturas que me realizan algún proveedor, pero yo luego las proceso en mi propio programa. Si es el caso que yo las proceso en mi propio programa, pues mi programa tiene que estar adaptado. En el otro caso, lo tendría que ver. La apuntamos como duda. Mm. Luego preguntan si está disponible la grabación de este webinar. Efectivamente, mañana ya os enviamos un correo a todos los que estáis inscritos con el enlace de la grabación, ¿vale? Que lo subiremos a YouTube de cámara. ¿Y hay alguna más? Aquí. Si tienes una plantilla de Word y vamos guardando las facturas, ¿estás obligado a Verifactu? No. No tienes ninguna base de datos, no utilizas una combinación, pues también tienes la opción de utilizar combinaciones en la hoja Word con una base de datos, en principio. No, si tú creas tu propia factura en Word y la guardas, se puede seguir haciendo. Vale. Vuelven a aclarar que las sociedades civiles, si tienen personalidad jurídica, el 1 de enero. Si no, en julio. Las comunidades de bienes siempre en julio. Siempre en julio. Sí. El sistema de Verifactu admite que se envíen registros de subsanación de facturas. ¿No significa esto que se puede corregir un error o a una factura que ya había enviado?
¿O solo se pueden subsanar facturas que el sistema Verifactu? Una vez que la factura es definitiva y se ha remitido a la agencia tributaria, ya no se puede modificar. Lo que podemos es generar un borrador, remitirlo al cliente y luego generar la definitiva. Una vez que se ha hecho la definitiva y se ha remitido a la agencia tributaria, esa factura ya no se puede modificar. Tendríamos que hacer una rectificativa. Vale. Que no es lo mismo que corregir. Vamos. Eso. A ver. No sé si estoy en lo cierto, pero has comentado que si tenemos un programa de facturación y tienes contratado la opción de Verifactus, ¿son ellos los que se encargan de enviar las facturas a la agencia tributaria o por el...? El programa, entiendo que como debe funcionar es, emito la factura, es definitiva y directamente el programa la remite a la agencia tributaria. Porque yo he optado por Verifactu. ¿Vale? O sea, tengo que ser consciente de que yo soy quien tiene que decidir si opta por Verifactu o no con mi programa. Claro, y además estará enlazado y si tú has elegido comunicárselo a Hacienda a través de Verifactus, eso va a ir automático, no tienes ya ni que enviar más ni menos. Eso cuando la emites ya directamente Eso es. pasa a través de Verifactus, digamos. Eso es. Y seguramente el programa te dé algún tipo de check diciendo que la ha remitido y que está correcto. Estando en sistema informático es necesario el código QR. Entiendo que lo está firmando. Ah, lo está firmando. Entrando en el sistema inmediato de información es necesario el código QR. Entiendo que no. El código QR es para el Verifactu. Si estás en el sistema inmediato de información es algo diferente a Verifactu. Puedes optar por uno u otro, pero el código QR es para Verifactu. Y luego están contestando, ¿lo estás viendo, Sandra? Sí, estoy viendo, pero Facturae, si guarda los datos de las facturas emitidas y los datos de clientes y no se considera sistema informático en los Excel, sí, no he entendido muy bien si está diciendo que Facturae guarda los datos de las facturas y los datos de los clientes. No entiendo muy bien si es eso. Facturae sí guarda los datos de las facturas emitidas y los datos de los clientes. ¿Podemos hacer algo con esos datos de alguna manera? ¿Podemos nosotros obtener información? Si lo hace con Facturae, ¿se considera un sistema informático A ver. de facturación? ¿Qué es lo que está diciendo? Yo no he dicho que, a ver, yo no he dicho que no se considere sistema informático, he dicho que se puede considerar sistema informático en el caso de los Excel si lo utilizamos como una base de datos y guarda otro tipo de datos y lo manipulamos para otras cosas. En el caso de Facturae, pues también, si ese Facturae lo utilizamos para más, se puede considerar que es un sistema informático de facturación. Puede considerarse, no se sabe. Hasta hace poco no ha habido una consulta vinculante también. Una consulta Cuando nos acogemos a no Verifactu, ¿cuándo se emiten las facturas a la agencia tributaria? Si nos acogemos a no Verifactu, no se remiten las facturas a la agencia tributaria. Tendremos que decidir comenzar a remitirlas. Nosotros tenemos que decidir. Si el cliente que emite la autofactura está en el sistema inmediato, no tiene que hacer nada, pero si no, y tú estás en Verifactu, la tiene que enviar él. Vale, pues esa es la duda que tenía de las autofacturas que han preguntado más arriba, que Rubén dice que si quien emite la factura, que era A, se la emite a B, está en el sistema inmediato de información, no hay que hacer nada. B no tiene que hacer nada. Pero en el caso de que no lo esté y tú estás en el Verifactu, la tiene que enviar él. Entiendo que se refiere a que de una manera u de otra siempre la tiene que remitir la empresa A, quien hace la autofactura. Si la fundación tiene base del IS
exenta pero emite factura por suscripciones o publicidad, igualmente debe presentar Verifactu. Si la fundación emite factura y utiliza para emitir factura un sistema informático de facturación, ese sistema informático tiene que estar adaptado y decidiremos si queremos ir por Verifactu, que remita la factura en el momento de elaborarla o no. Vale. Y luego nos han hecho aquí, nos han copiado un poco, lo habrán pillado de algún sitio, que no hay obligación desde el 1 de enero de 2026 para comunidades de bienes con actividad económica. Vale, Su obligación concreta empieza el 1 de julio del 26, conforme a un Real Decreto. Muchas gracias por aclarar. ¿Los despachos de abogados están obligados a Verifactu? Lo mismo. Igual, para cualquier tipo de empresa, empresario, profesional, si emitimos una factura con un sistema informático de facturación, ese sistema tiene que estar adaptado a Verifactu. Y nosotros somos los que decidimos si queremos remitir la información en el momento, ir por Verifactu o ir por no Verifactu y que se guarden los datos y estén a disposición de la agencia tributaria. Si emitimos la factura con una hoja Word, no será necesario. Y luego hay un comentario, la subsanación es para los erróneos en el registro de facturación. Por ejemplo, una factura enviada como F1 y debía de ser F3. Eso, Rubén, se refiere a que ha dicho alguien que la normativa contempla que se puedan modificar facturas si hay un error. Entonces, la subsanación se refiere eso, a un error en el registro de la factura, entiendo que en el registro de la agencia tributaria, pero no para que puedas modificar tus datos, que en ese caso tendrás que utilizar rectificativas. Muchas gracias, gracias. Si Facturae guarda los datos de los clientes que has usado y las facturas que has hecho, que sí, que Facturae los guarda. ¿Que las guarda? Pues puede ser un sistema informático de facturación. Todavía hay muchas cosas, en este caso se puede dar que haya muchas opciones que tengamos que consideremos que es un sistema informático de facturación o no. Hay mucho camino por delante, también hay mucha interpretación. Ha habido una consulta vinculante hace no mucho que ha dicho que los Excel tengamos cuidado porque sí se pueden considerar sistemas informáticos de facturación. Pues lo mismo ocurrirá con Facturae. De todas maneras, si Facturae es una herramienta pública, entiendo que si se considera sistema informático se adaptará. Claro. Otra pregunta. Dice, yo facturo desde mi página web, pero no guardo ningún dato de los clientes. Cada vez que hago una factura, entro los datos manualmente. ¿Estoy obligado a Verifactu o a factura electrónica? Entiendo que no. Es como si hicieras una hoja Word de nuevas cuando empiezas a hacer una factura. No porque sea electrónica y la hagas por la web, hay diferencia. Vale. Y luego aclaran aquí, no, Facturae no es un sistema informático de facturación. Se utiliza, a ver un momentito que se me ha vuelto a ir para arriba. Nada más. Sí, dice que sí. En sí mismo. Facturae no es un sistema informático de facturación en sí mismo, sino el formato de factura electrónica, lo que da contenido a la factura que emite es contenido de formato de factura electrónica que es obligatorio para facturar a la administración pública. Aún así, volvemos a que será interpretable, es decir, entiendo que si es así, pero podrá ser interpretable, es decir, a lo mejor el día de mañana la agencia tributaria considera que funciona como un sistema informático de facturación. Entiendo también que Facturae debe conocer también todo esto y saber si le aplica o no el poder adaptarse a esto. Y bueno, Vale, Carmen vuelve con su pregunta, ¿no? Y que si le puedes confirmar que es correcta la conclusión a la que ha llegado con lo que has dicho, que como alojamiento rural, si utiliza un ESTE totalmente manual, no está obligado al sistema electrónico ni Verifactu de las facturas, independientemente de que sean una persona físicas o empresas. Eso es, a ver, muy claro, Excel, que tengo una plantilla y relleno todos los datos manualmente cada vez que voy a hacer una nueva, número de factura, fecha, DNI del cliente, datos del cliente, producto, servicio realizado, lo relleno todo manual y lo imprimo. No es un sistema informático de facturación. Vale, vuelven aquí a hablar de Facturae.
Para crear y enviar facturas en formato factural se utiliza un sistema informático de facturación, que puede ser desde una aplicación del escritorio como la que ofrece el Ministerio de Industria hasta el software integrado en un ERP. Vale, ahí también indican que no Verifactu se envía bajo requerimiento y las van a pedir, ha dicho la agencia tributaria. Sí, sí. ¿Vale? Se envían bajo requerimiento. Tendrá que estar disponible para que para cuando la agencia tributaria lo solicite, se le den los datos. Muy interesante, gracias. Si te acoges al sistema, ¿cómo se llama? Inmediato de información. Inmediato, voluntariamente se mantiene la presentación trimestral de los impuestos o pasa a ser mensual como en las empresas grandes. El sistema inmediato de información va aparejado a una presentación mensual. Ajá. He enviado al servidor de pruebas de Verifactu una factura y la he aceptado. Posteriormente, he modificado esa factura en mi sistema informático y la he vuelto a enviar. Verifactu ha aceptado la factura modificada sin problemas. No ha rechazado por ya haberse enviado anteriormente dicha factura. En el servidor de pruebas figura la factura con los datos modificados. Aún así, no se debe enviar una factura modificada. ¿Debe hacerse una rectificativa preciso? Así es. Entiendo que si está en pruebas, a lo mejor está dejando hacer alguna serie de... Pero han dejado claro que factura emitida, factura que no se podrá manipular. Pero el programa de FACE se llama Facturae también si es un sistema informático de facturación. Pero el programa de FACE que se llama Facturae también... No También entiendo eso. Entiendo que está firmándolo, Rubén. Entiendo. Y cuando se hace todo manual, ha quedado Perdona, claro sí. que no estamos obligados, pero entonces somos más vulnerables a inspecciones, correcto. Tendremos Eso una es. fecha tope para adaptarnos también a la facturación electrónica cuando salga. Claro, eso es. Tenemos una fecha tope, sí. Vale. Rubén aconseja, dice que con Excel, Word, cualquier otro programa que se use por ordenador no deberíais arriesgaros. Es preferible usar el programa de la agencia tributaria. Es lo que decimos, el camino todavía está por empezar y las interpretaciones de la agencia tributaria en cuanto a lo que es un sistema informático de facturación o no, todavía está un poco en el aire. Es verdad que si utilizamos plantillas muy básicas que no usamos nada más que para rellenar datos manualmente en el momento e imprimir, han dicho que no va a haber problema. Y preguntan, dice, si ahora estás usando un sistema de facturación, ¿puedo pasarme a Excel o Word? Claro, puedes pasarte a Excel o Word y facturar en Excel o Word manualmente y cuando entre tu obligación, estás facturando por Excel o Word. Y O eso estás tiene que ser facturando también anual. manualmente en un papel. ¿Esto tiene que ver algo con esa obligatoriedad de todo el año? Si empiezas de una manera, ¿seguir así todo el año? O... Ahora mismo no es obligatorio. Ahora mismo no está en vigor, no es obligatorio para nadie. Entonces, ahora mismo, ¿qué quieres? ¿Facturar por Word? ¿Quieres facturar por un sistema informático de facturación? Si lo estás haciendo y quieres dejar y pasar a Word, al final todo nos lleva a facturar electrónicamente y la facturación electrónica no está tan lejos. En unos años la vamos a tener aquí. Entonces, yo sí recomiendo que lo hagáis electrónicamente ya. Si ya nos van a obligar, si antes o después nos van a obligar, si además nos han dicho que vamos a tener una mayor carga porque nos van a requerir más, nos van a inspeccionar más, vamos a adaptarnos cuanto antes. Claro. Si te acoges voluntariamente, las obligaciones siguen siendo trimestrales, así lo indica la EA. Dice, si te acoges voluntariamente. No he entendido eso muy bien. Yo creo Se que lo está refería afirmando. al sí que le he dicho, que ha preguntado, puede ser.
Dice, si sistema inmediato solo es mensual, si se pasa de 6 millones de euros o estás en el REDEME, IVA trimestral. en cualquier otro caso sigues con el IVA trimestral, el envío de registros de facturación a la agencia tributaria. Por el medio que sea, no cambia ninguna normativa. O sea, lo está firmando. Sí, ahí me he equivocado yo. Que le he dicho que pasaba a ser mensual, si se acogía al sí. Vale. ¿Se sabe cuántas facturas dejará emitir el programa de, supongo que es el gratuito, que hay en la agencia? Ha dicho la agencia tributaria que serán ilimitados los registros. ¿Cuál es la fecha tope para esa adaptación en el futuro para que los que estamos manual? La fecha de la facturación electrónica, los plazos que he dicho, el reglamento todavía no se ha publicado, no podemos saber fechas exactas, pero todo lleva a, y el camino de la facturación electrónica está, el reglamento ya se está estudiando, ya hay borradores, no vamos a tardar mucho. Lo único que puede haber algún tema más técnico de que haya dificultad de ponerlo en pie, pero todo nos lleva a ello. Entonces, al final... Y dice, ¿pero cómo demuestras eso de que solo usas los programas para imprimir a la agencia tributaria cuando te lo requiera? Hombre, entiendo yo que si tú tienes una hoja Excel con un formato de plantilla Excel en el que tú vas eligiendo, tienes una base de datos de clientes que lo seleccionas, se genera, ya lo estás utilizando de otra manera, hay una base de datos, guardas la factura ahí mismo, no la suscribes, no la sobrescribes, vuelves a utilizarlo para otra, tienes ahí tu base de datos, guardas cada una de las facturas, es diferente. Incluso si te genera algún tipo de informe, etcétera. Si yo utilizo yo tengo una hoja Excel para cuando algún cliente pequeño la ha querido, para cuando está empezando, que es una plantilla que no tiene más que rellenar datos manualmente, no está bebiendo de ningún sitio, no hay ninguna base de datos, no hay nada. Es rellenar manual e imprimir. Si facturamos por Word o Excel, tendremos que declarar que nos acogemos a no verifactu para que la agencia tributaria lo sepa. No. Eso sí, utilizamos un sistema informático de facturación, que Excel puede considerarse un sistema informático de facturación. Aquellos sujetos pasivos que opten por la Sí, mantendrán su liquidación. Mantendrán su... Vale, entiendo que lo está... Sí, lo está sigo firmando, leyendo. ¿no? Si no, y si ahora la agencia tributaria va a tener los datos de las facturas a través de Verifactu, ¿dónde queda el papel de las gestorías? Y si se cruzan los datos de emisor-receptor de datos con el paso del tiempo, ¿desaparecerán las declaraciones trimestrales de IVA o el 347, por ejemplo? No lo sabemos. En cuanto al papel de las gestorías, pues creo que ahora es más importante que en ningún momento. Pero bueno, porque no se trata de hacer una factura, se trata de saber qué obligaciones tenemos, cómo la emitimos, qué IVA nos aplica, a quién le estamos emitiendo una factura. No es solamente emitir facturas. Tenemos que tener más conocimientos y nos equivocamos si pensamos que las gestorías van a tener un papel muy subsidiario. Al contrario, tendremos otro papel o pasaremos a ser de otra manera. Tendremos muchos más datos informatizados y digitalizados. El programa gratuito solo deja hacer facturas completas, no permite otros tipos de factura como las simplificadas, por ejemplo. Eso es, sí es verdad. Solo deja hacer facturas completas o borradores. No podemos hacer facturas simplificadas ni tickets. No vale la pena arriesgarse con Word o Excel. Por poco más de 150 € al año existen aplicaciones de facturación adaptadas a la normativa que ahorran mucho tiempo a la hora de gestionar las facturas. El programa de la EAT es lento y engorroso de manejar. Vale, no dejan de ser opiniones. Eso es. Una empresa que presenta el impuesto a sociedades puede seguir facturando con Excel. Volvemos a lo mismo. El Excel, cuidado, depende. ¿Utilizamos el Excel para emitir las facturas únicamente y rellenamos los datos manualmente? Cuidado. Puede considerarse un sistema informático de facturación. Ante la agencia tributaria, la carga de la prueba recae sobre el obligado tributario y eso está en la cuerda floja. Todas las recomendaciones de la agencia tributaria es que todo lo hecho por programas electrónicos puede ser considerado un sistema informático ante una inspección.
como Word o Excel no puedes acogerte a NoVerifactu, ya que estos programas no generan los registros de la facturación que requiere la agencia tributaria. Sí. Ni Word ni Excel te permite adaptarte a Verifactu. Son los sistemas informáticos de facturación. ¿Que la prueba cae en el contribuyente? Sí. Siempre. Para todo. ¿Que queda mucho camino por andar y muchas interpretaciones? Sí. ¿Que las interpretaciones son de la agencia tributaria? También. Vamos, que va a ser un año movidito. Sí. La casuística puede ser... Claro, infinita. Sobre todo, resumen, y quiero resumir, tenemos un sistema informático. Yo aconsejo a que todo el mundo tenga un sistema informático de facturación a partir del año que viene. Luego ya cada uno que opte por Verifactu o no Verifactu, pero un sistema informático de facturación que se adapte a la normativa. Y que al final esos sistemas informáticos de facturación también se adaptarán a la facturación electrónica cuando llegue el día de mañana y venga la facturación electrónica, que no le queda tanto. ¿Vale? Pues muy bien, yo creo que se han respondido a muchas preguntas, a muchas dudas y bueno, creo que muchas personas de las asistentes hoy a la jornada han podido resolver un poco todo este mundillo que se echa encima a todo el mundo, tanto a las gestorías como Al final, a los empresarios. nos va a facilitar también mucho el tener un sistema informático de facturación y, como decía por ahí, no sé quién ha sido, que al final no es un coste muy alto. Hay programas de facturación muy básicos por un coste muy bajito, que pues 10, 15 euros al mes tenemos la obligación cubierta y nos va a facilitar, porque al final nosotros a la hora de remitir facturas va a ser mucho más fácil porque tenemos ahí nuestros clientes, se va a hacer la numeración correlativa sola. Al final nos facilita también mucho la vida en el día a día. Entonces, yo aconsejo a todo el mundo que utilice un sistema informático de facturación. Y no hay ningún problema, os enviaremos también una copia del chat. Sí. De todo. Pero bueno, como se van leyendo y se van contestando online, también podéis seguir ese guión. Efectivamente. No obstante, en la grabación vais a tener las preguntas y las respuestas, vamos, porque se ha ido leyendo la pregunta y la respuesta las ha ido dando o bien personas ahí en el chat o bien Sandra. Pues muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. Muy interesante. Y bueno, como ves también en los comentarios, muy interesante, dándote las gracias muchos de los asistentes. Y yo creo que ha sido muy útil para todos. Ha resuelto muchas dudas. Me alegro. También he puesto antes mi email. Bueno, si queréis comunicar a la agencia, o sea, a la cámara, cualquier otra duda que tengáis, pues yo os la aclararé también, si lo necesitáis. Efectivamente. Y nada más, por ir concluyendo, como siempre os decimos, os informamos de la próxima jornada que vamos a tener, que va a ser el día 25 de noviembre, dedicada a la inteligencia artificial aplicada al sector servicios. Ahí os mando el enlace, como siempre podéis verlas también en redes sociales publicadas o bien en la página de la oficina Acelera Pyme para que podáis inscribiros. También muy interesante, creo que es una temática muy actual y os animo a que os apuntéis. También os voy a pasar enlace de 2 eventos que habrá. Un segundito. En cámara mañana habrá también una jornada online, por quien quiera apuntarse, donde se hablará de las claves para vender en el mercado internacional. Por si alguna empresa quiere moverse en este mundillo, pues bueno, esta jornada va a ser muy interesante también. Va a ser online también, gratuita y mediante inscripción como esta, ¿vale? Y os voy a pasar también el enlace de otro evento un encuentro para poder estrechar lazos y colaboraciones entre empresas extremeñas y portuguesas, que será allí en Castelo Branco y también va a ser a través de enlace,
a través de una inscripción, el cual os paso, y si no, en la página web de Cámara podréis verlo o en las redes sociales para poderos inscribir. Es un evento donde allí podréis hablar con empresarios y autoridades de Portugal, por si alguien está interesado en montar un negocio o tener relaciones entre los dos países. Y por nuestra parte, nada más, daros las gracias a todos por asistir y a Sandra especialmente por su ponencia, porque como siempre ha sido estupenda y ha aclarado muchas de las dudas que había. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a vosotros. Muchas Un saludo gracias a a todos. todos. Gracias, buenas tardes. Venga, buenas tardes.